No. A ver, jóvenes, buenas noches. Vamos a empezar la clase de hoy día. Vamos a entrar ya al último tema que corresponde a antielmintos, ¿no? Ya con este tema completamos la semana 15 y solamente quedaría la próxima semana para su examen final. Vamos a estar pendientes a la comunicación que siempre hemos establecido mediante el WhatsApp en estos días y antes de su examen final. Ok, estimados estudiantes. Ok, Entonces, profe. en Está tal bien, sentido, profesor. repito, hoy es la última clase. Vamos a hacer un repaso el día viernes, ya como siempre hacemos. Y de igual forma, cualquier indicación, cualquier información que se le pueda brindar, hay que estar bastante atentos eh, en el WhatsApp, ¿no? En la comunicación que tenemos nosotros internamente, ¿ya? Así como el examen parcial, las indicaciones, todas las indicaciones por menores y por mayores que nos indica la coordinación de escuela en la universidad, lo vamos a hacer llegar todo por ese medio, ¿ok? Solamente quedaría entonces el día de hoy avanzar ya con la última temática, con la última sesión, que es la semana 15, ¿no? Y ya bueno, ya hoy día es la última clase de teoría y por lo tanto ya la otra semana es solamente exámenes parciales, ¿ya? En tal sentido, según el sílabo que nos corresponde a este curso, nos indica que la última clase son los antielmintos, ¿no? Pero antes de entrar allá de repente a la parte farmacológica de los antielmintos, tenemos que hacer de repente un recordaris. Ustedes ya han llevado, asumo, microbiología, ¿cierto? Y vamos a recordar algunas terminologías importantes como que son los helmintos, ¿no? Los helmintos son gusanos que parasitan, ¿no? Que se alojan, que se atrincheran de otra manera en el intestino del ser humano, ¿no? Entonces, esta eh, invasión, si podemos llamarlo así, va a producir sin lugar a dudas una infección, ¿no? Y esa se llamaría entonces infección por el mintos. En tal sentido, esta infección por el mintos es el resultado de la penetración de un gusano, ¿no? Al interior del cuerpo, donde va a pasar su ciclo vital, ¿no? Su procesamiento de evolución o de desarrollo que tiene el parásito en este caso, que es, como por ejemplo, madurar, depositar huevos, ¿no? Y obtienen una alimentación, nutrición de todo ello, una supervivencia, si podemos llamarlo así, dentro de nuestro cuerpo a través de los huéspedes, ¿no? Asimismo, estos contribuyen a aumentar la prevalencia de desnutrición, anemia, eosinofilia, ¿no? Y neumonía. Entonces, son enfermedades que, bueno, estos invasores, ¿no? No son cualquier invasor, ¿no? Muy aparte de causar un daño que puede parasitar y todo ello, causan diversos estragos eh, en enfermedades que en nuestra sociedad son muy, pero muy marcadas, ¿no? Por ejemplo, la desnutrición, ¿no? La desnutrición crónica, la anemia, el eosinofilia, ¿no? Y la neumonía, ¿no? Yo creo que todas estas enfermedades la conocemos
Muy bien, ¿no? Conocemos que son de nutrición crónica y por la consecuencia nuestros niños lamentablemente menores de 5 sufren bastante con esto. La anemia en nuestro país tiene indicadores muy pero muy altos. Eh, Estábamos en 42% y de acuerdo al bicentenario, es decir, acá un año, esos indicadores deberían bajar a un 19% según normas y políticas hacia el bicentenario, ¿no? Pero aún así siguen demasiados altos. Eosinofilia, por ejemplo, ¿saben qué es eosinofilia, jóvenes? Los sinófilos de la sangre disminuyen. Claro, ¿no? Los eosinófilos son elementos de la sangre, exactamente, Leo. Y causa ya ¿no? Una enfermedad conocida como eosinofilia, ¿no? Y la neumonía, que es enfermedades muy comunes, ¿no? En los niños, en los adultos mayores, entre otros, ¿no? Entonces, hay que ver, estimados jóvenes, que este parásito, esta invasión, infección que tenemos, no es cosa de juegos, ¿no? Porque va a causar prevalencia, incidencia, la aparición de nuevos casos, ¿no? En temas relacionados a la nutrición, anemia, eosinofilia y neumonía, ¿no? Estos elementos son multicelulares, son nematodos intestinales, hay diferentes tipos, como los nematodos, como la filaria, como los trematodos y las famosas tenias, ¿no? Que en un momento, de repente, ustedes lo han escuchado, ¿no? Sobre todo del cerdo y todo ello, ¿no? Que infestan a los seres humanos, ¿no? Una cosa es infección y otra cosa es infestación. ¿Saben la diferencia, jóvenes? ¿Qué digo, Sí, profesor? La diferencia entre infección y infestación. infección es cuando es interna de la gente, el patógeno. Ujú. Infestación es cuando es externo, por fuera, así como las pulgas, garrapatas. Perfecto, muy bien, León, ¿no? Efectivamente, ¿no? Infección es algo interno que se produce dentro del organismo El y organismo. infestación es lo que es todo el superficial, externo, ¿no? Como los piojos, por ejemplo, ¿no? Piojos, liendres, garrapatas, pulgas. Esa es infestación, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando tengamos piojitos, ¿no? No se dice estoy infectado. Recuerdo que se dice, no es una infección de piojos, sino es una infestación, ¿ya? Muy bien, León. Todo interior. Ya, entonces, hay mecanismos de acción de los elementos, ¿no? Y eso es lo que hay que conocer muy bien. ¿Por qué? Porque, como hemos visto, en esta diapositiva anterior hay bastantes organismos multicelulares, ¿no? Como los nematodos, como las filarias, como los trematodos, las tenias, etcétera. Y ellos van a tener diferentes mecanismos de acción, de acuerdo, obviamente, a sus características o microorganismos u organismos multicelulares que van a atacar a nuestro cuerpo, ¿no? Por ejemplo, eh, tienen una acción mecánica, ¿no? ¿No? ¿Y a qué se refiere con una acción mecánica de los elementos, ¿no? Se refiere a una acción obstructiva, ¿no? El parásito tiende a obstruir los conductos glandulares, órganos, entre otros. En pocas palabras, va a ser una obstrucción, ¿no? El organismo dentro del cuerpo va a obstruir, ¿no? Y puede ser canales, conductos glandulares, diversos órganos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Quiénes son los más característicos? Y esta diapositiva, jóvenes, para mí es muy importante y es pregunta de examen, que ya viene la otra semana. Eh, Conocer o diferenciar
aquellos organismos multicelulares o aquellos helmintos y en base a ello, qué tipos de helmintos van a producir una acción mecánica, una acción traumática, inmunológica, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la acción mecánica se encarga de obstrucción, ¿no? Obstrucción de conductos, de unos vías, ¿no? Unos conductos glandulares, órganos, etcétera, etcétera, ¿no? Y que el minto, entre comillas, se encarga de este tipo de obstrucción mecánica son los famosos los ascaris lumbricoides, ¿no? ¿No? Que van a producir generalmente un quiste hidatídico. Entonces, estos ascaris lumbricoides, mejor dicho, o lo estamos relacionado a las lombrices, ¿no? Las lombrices, cuando ustedes lo han podido ver, no son unitarias, viven siempre en colonias y cuando lo sacamos las lombrices salen varias, ¿cierto? ¿No? Y ese conjunto, unión en la cual se pueden presentar va a causar la obstrucción, ¿no? De algunos órganos, de algunos conductos, entre otros. Asimismo, estos elementos tienen una acción traumática, ¿no? Y como su mismo nombre lo dicen, producen traumatismo, ¿no? Produce un traumatismo, un daño, una laceración, ¿no? En el lugar donde esto se localiza. Y generalmente, ¿qué tipo de elementos producen un daño, ¿no? Una laceración, ¿no? Una herida de repente en el organismo es la famosa trichuris trichura, ¿ya? El minto va a causar siempre un daño, una laceración, ¿no? De repente un tipo de sangrado interno, ¿no? Va a producir este tipo de helminto, ¿ya? Hay otros helmintos que van a producir o que tienen una acción inmunológica, ¿no? ¿Y qué quiere decir? Es que algunas parasitosis o unos parásitos tienen la propiedad de sensibilizar al organismo causando fenómenos alérgicos. Es decir, en este caso la esquistoma, esquistosomiasis se encargan de estimular, ¿no? ¿Cómo va a estimular? Estimular dentro de nuestro sistema inmunológico va a estimular como una serie de situaciones alérgicas. Eso es lo que va a producir este helminto, ¿no? Va a estimular, va a dar la sensación al sistema inmunológico, lo va a estimular, lo va a engañar de una otra manera, ¿no? Para que ese sistema inmunológico cause, ¿no? Algunos fenómenos alérgicos, ¿no? Esa es su función. Otro elemento muy importante es la acción bioquímica, ¿ya? La acción bioquímica es el resultado de la inoculación o introducción en el organismo de secreciones de los parásitos, ¿ya? Cuando hablamos de inoculación o introducción, ¿ya? Es cuando los microorganismos en líneas generales van a invadir, ¿no? Van a ser introducidos, ¿no? ¿No? De secreciones estos parásitos. Es decir, va a ser bastante abundante, se van a apoderar de varios lugares, ¿no? Estos parásitos para formar una colonia, ¿no? Ejemplos, ¿quiénes encontramos ahí? Encontramos La al amoeba histolítica. sarcocistitis, ¿no? Y La la amoeba. histolítica, efectivamente, ¿no? Y otra, un mecanismo de acción para finalizar esa diapositiva, pero no menos importante, es la acción exfoliativa, ¿no? La acción exfoliativa nos dice que los parásitos en la luz intestinal evitan la absorción de nutrientes, produciendo cuadros diarreicos y generando hemorragia, Hemorragias. ¿no? Es muy complicado esta acción del alimento, ¿por qué? Porque nosotros hemos dicho
que hay porciones y lugares de nuestro organismo donde se va a absorber los nutrientes, ¿no? Se va a absorber la vitamina, los minerales, todo lo que el organismo lo necesita. Pero mira qué hace este minto, ¿no? Tiene una acción exfoliativa, ¿no? Nos dice que estos parásitos en la zona intestinal, es decir, dentro del intestino, luz se llama al conducto dentro de ello, ¿no? Va a evitar de una cierta manera que esas porciones o lugares donde se va a absorber o donde normalmente se absorbe adecuadamente un nutriente, un parásito, una vitamina, bueno, un nutriente, una vitamina, algo importante para nuestra salud, el minto va a impedir esa dicha absorción y por lo tanto esa absorción se va a mantener en ese lugar, incluso eh, eh, evitando que se reabsorba. Y en tal sentido, en base a ello, lo que va a producir es que se desarrolle procesos o cuadros diarreicos, ¿no? Que de una otra manera pueden generar a la larga algunas hemorragias. ¿Qué tipos de helmintos o qué tipos de parásitos encontramos acá? Encontramos a las uncinarias, ¿ya? Entonces, hay diferentes organismos unicelulares, hay diferentes elementos, parásitos, como queramos llamarlo, y cada uno de ellos, de estos organismos, tiene una manera particular de invasión en el cuerpo, sea causando una obstrucción, sea causando un traumatismo, sea estimulando procesos alérgicos, ¿no? Sea introduciéndose, ¿no? A niveles bioquímicos o, sin lugar a dudas, evitando una absorción idónea para nosotros y por ende causando otras patologías como diarreas y hemorragias, ¿no? Entonces, estos diferentes tipos de helmintos son muy interesantes de conocerlo por las diferentes circunstancias que hemos mencionado que va a ocurrir en nuestro cuerpo. ¿Ok? Entonces es muy importante detectar, ¿no? A estos tipos de organismos y en base a ello podemos ver, ¿no? Con qué nos vamos a encontrar y discernir de otra manera en un adecuado tratamiento, ¿no? Sea para una desobstrucción, sea para evitar laceraciones o más daños como especie de traumatismo, sea para no generar algunos procesos alérgicos o que no se introduzcan al organismo o que de otra manera deje de alimentar, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Mira, imagínate si llega el minto oncinarias y no va a permitir la absorción de nutrientes y vitaminas, ¿no? Y que esté por buen tiempo ahí en el intestino impidiendo de otra manera que estos nutrientes se absorban. Muy al margen de los procesos diarreicos que generan hemorragias, hemos dicho que estos elementos son causantes de enfermedades muy importantes para los niños, sobre todo de 5 años, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? La anemia, hemos dicho, ¿qué más hemos dicho? ¿Se acuerdan? Una desnutrición, una anemia, eso puede causar, ¿no? ¿Por qué? Porque no llegan los nutrientes y dos, porque producen procesos diarreicos también, causa una desnutrición, hay una anemia, o van matando de una otra manera también a nuestros glóbulos rojos, ¿no? ¿No? Y causa daños en nuestro organismo. Entonces, eso, y también neumonía, ¿no? De acuerdo también donde esté presente, como hemos visto. ¿Ok? Hasta acá, estimados jóvenes, ¿hay alguna pregunta? Ya, entonces vamos a seguir si no hay ninguna pregunta ya. Hay Tiempo de infecciones. vida de los parásitos. ¿Cómo? El parásito, profesor, ¿por cuánto tiempo está en tu intestino? ¿Vive o desaparece o va a poner huevo, muere? ¿Cómo es eso? Tiene un ciclo, pero lo ideal es no dejarlo ahí, ¿no? Lo ideal es expulsarlo muchas veces, ¿no? A través de tratamiento, ¿no? O ya a través también de medicamentos matarlos, ¿no? Eh,
No podemos permitir que sigan viviendo y que sigan desarrollando, multiplicándose, como muchas veces sucede. ¿Por qué? Porque causa varias patologías que dañan, sin lugar a dudas, y que ponen en riesgo la salud de las personas, ¿no? Como una neumonía, una desnutrición, una anemia. Entonces, siempre es adecuado tratarlo, ¿no? Y de repente nosotros ya hemos visto tratamientos conocidos como el mebendazol, el albendazol, que son, Mebendazol. ¿no? El mebendazol, ¿no? Albendazol y todo ello, que va a ayudar Ciclidazol. bastante al tratamiento de estos parásitos, ¿no? Eso justamente lo vamos a ver más adelante, ¿ya? En este tema. Infecciones de los elementos, factores inherentes al huésped, ¿no? Hay, por ejemplo, la edad, ¿no? Como hemos dicho, los niños lamentablemente son mucho más propensos, son mucho más susceptibles a, a que ocurran dentro de ellos estas enfermedades, ¿no? Como una neumonía, como una desnutrición, como una anemia, que hoy en día, como le mencioné, en niños menores de 5 años, es bastante grande el porcentaje anemia que podemos encontrar, ¿no? En tal sentido, la edad es un factor, así mismo como la inmunidad, ¿no? Obviamente que el sistema inmunitario tiene que estar fuerte, ¿no? Ante cualquier eventualidad, ¿no? Pero asimismo, muchas veces también esa respuesta inmunitaria va a depender de la posición del parásito en el huésped, ¿no? Y eso fue lo que hemos visto, ¿no? Con un tipo de parásitos de acción inmunológica, que de una otra manera va a estimular al sistema inmunológico para producir o iniciar diferentes procesos alérgicos, ¿no? Y esto obviamente va a depender mucho del parásito, ¿no? Dentro del huésped. Los huéspedes somos nosotros somos un huésped, ¿no? El lugar donde La el gente. microorganismo se encuentra, ¿ya? Eh, no, también tenemos, por ejemplo, a factores de nutrición. Y sin lugar a dudas, eh, la acción de un parásito puede ser bloqueada cuando un huésped presenta un buen estado nutricional. He ahí también la diferenciación de comer, bueno, de lo que podemos encontrar, ¿no? De repente ustedes han escuchado a nuestras mamás, nuestras abuelitas, ¿no? Ah, si queremos algo rico, queremos un dulce, o queremos un postre o algo, es porque tenemos bichos, algo en el estómago, ¿cierto? Pero cuando se trata de comida, algo nutritivo, simplemente no queremos o no deseamos, ¿no? Algo por ahí va en ese estado nutricional, ¿no? En este factor nutricional, que nos dice que si nosotros presentamos una idónea nutrición, una alimentación balanceada, un buen estado nutricional, los nutrientes, los elementos no van a tener una forma como alimentarse, cómo, cómo prevenir todo ello, ¿no? En tal sentido, pueden morir, ¿no? Obviamente, diferenciando el tipo de elemento que nos está atacando, ¿no? Eso es muy importante. Otros factores son los famosos hábitos y costumbres, ¿no? Eh, Lamentablemente algunas personas tienen algunos hábitos que pueden acarrear algunos problemas de salud más adelante, ¿no? Por ejemplo, el hábito o de, o de no usar, por ejemplo, adecuadamente durante la ingestión, que las carnes estén bien cocidas, ¿no? Hay gente que puede comer carnes crudas, carnes mal cocidas, o muchas veces hasta agua del caño, ¿no? Aunque no generalmente puede ocasionar un tema de parásitos como el mintos, pero sí de repente una infección por la cantidad de microorganismos que puede tener el agua no potable, ¿no?
o el agua sin hervir, sea potable, ¿no? O el agua sin hervir. Cuando no la pone el cloro, profesor. Claro, ¿no? Bueno, si no, ¿no? O hasta de repente por ahí he visto de repente los malos hábitos y costumbres que, por ponerle un ejemplo, ¿no? De repente no va el caso con los alimentos, pero cuando de repente la bebida está muy caliente y nosotros queremos de repente enfriar un poquito la bebida y simplemente yo he visto personas que le echan agua al caño, ¿no? Y le bajan la temperatura de lo que iban a tomar, etcétera, etcétera, para que para que la absorción o para la toma del líquido sea más frecuente, ¿no? Entonces, eso hay que ver, ¿no? Hay bastante gente que come carne cruda, ¿no? O mal cocida, ¿no? ¿No? Y pueden favorecer o evitar la adquisición de parásitos, ¿no? Obviamente, es un factor muy importante, así como también el último, ¿no? De lo que son los medicamentos. La utilización de dosis inadecuadas de antiparasitarios, así como de drogas depresivas del sistema inmune, pueden exacerbar los síntomas de una parasitosis, ¿no? Algo muy paradójico, ¿no? Hasta un poquito irónico, nos dice que muchas veces cuando nosotros nos sobrepasamos en la administración de un medicamento, ¿no? Y a la vez también, en este caso con dosis inadecuadas de antiparasitarios, pueden exacerbar o podemos presentar, mejor dicho, síntomas de una parasitosis, ¿no? Entonces, por más que no tengamos o nos hemos excedido en en la medicamentación, en la toma de diferentes dosis, y eso nos puede dar la sensación de repente de algunos síntomas o signos eh, relacionados a una parasitosis, ¿no? Entonces, en ese aspecto tenemos que tener bastante cuidado porque podemos, gracias a este factor, eh, tener este tipo de sintomatología. ¿Ok? Ya, entonces vamos a ir haciendo un repaso así fugaz, bien breve. Por ejemplo, los el Mintiasis, ¿no? El Mintiasis tiene una clasificación que tenemos acá los nematodos, que es donde podemos ver la imagen superior. Son los diferentes parásitos que hemos encontrado eh, cuando nos referimos a los nematodos, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá las famosas trichuris, las ascaris, el necator, la ancilostoma, estrongiloides, etcétera, etcétera. Tenemos la famosa lombriz de tierra, que en algunas circunstancias es muy buena, por ejemplo, para formar o para producir eh, ese fertilizante, ¿no? Tiene un nombre ese fertilizante. Eh, ¿Cómo se llama? Esos fertilizantes, ¿no? Donde la lombriz, ¿no? A través también de su misma deposiciones, hacen que esta tierra donde se encuentren sea mucho más nutritiva, mucho más fértil, ¿no? Se me fue el nombre. Compot, creo que se llama, bueno, es lo primero que se viene a la mente. Entonces los helmintiasis, que es un tipo de clasificación de los sedimentos, son gusanos redondos, como pueden ver ustedes ahí, redondos, alargados, que poseen un sistema digestivo completo, ¿no? Producen infecciones generalmente en sangre y tejido, ¿no? Entonces ellos, por ejemplo, si hablamos de sangre y tejido, van a producir una enfermedad, de repente no la de nutrición, pero de repente un poquito la anemia relacionado, pero sobre todo la eosinofilia, ¿no? Que está bastante relacionado con este tipo de elementos, ¿no? Entonces, eh, otro tipo tenemos los
Trematodos que tenemos acá, por ejemplo, tenemos a el y la fasciola, ¿no? Estos son gusanos no redondos, Fasciola como hemos hepática. visto, no son redondos ni alargados, pero son planos en forma de hoja, ¿no? Son planos estos parásitos, ¿no? En forma de hoja. ¿Me permiten un segundo, jóvenes? Fasciola hepática. La fasciola hepática es que come a las verduras, ¿no? A la lechuga, ¿no? Fasciola hepática come lechuga, ¿no? ¿Qué cosa? Fasciola hepática. ¿Fasciola hepática? Ah. ¿Qué es? Espera, pues vamos a lo que dice. Me ha dado un poco de frío Fasciola hepática. y me quería abrigar un poquito. Ya, entonces, muy aparte de los trematodos, de los helminthiaces, ¿no? Tenemos los cestodos, ¿no? Uno que son alargados y redondos, estos son planos. Los alargados causan de repente, está más relacionado a procesos de sangre y tejidos. Y ahora los cestodos, ¿no? Los cestodos, acá tenemos a la famosa tenia, ¿no? ¿No? Que son gusanos de cuerpo plano y segmentado, se sujetan a la mucosa intestinal, se van a aferrar a la mucosa intestinal gracias a un sistema que tienen ellos de ganchos de su cabeza o escoles, ¿no? Carecen de boca y conducto gastrointestinal, ¿no? No tienen boca, no tienen una digestión, pero tienen unos ganchos en su cabeza que se van a aferrar, ¿no? A aquellas paredes, sobre todo de las mucosas intestinales, ¿no? Acá vemos unas imágenes muy, pero muy interesantes. Miren, jóvenes, son igualitos, ¿no? Como ejemplo la tenia solium, este vendría a ser una tenia solium, ¿cierto? ¿No? Aplanadas, ¿no? Las tenias pueden llegar a medir metros de largo, estimados jóvenes, ¿ya? También tenemos una tenia saginata, un Diffidiobuterium también, y el Lecanicephalum, ¿no? Que es muy parecido a la tenia solen, ¿no? Por por las formas alrededores o por la estructura alrededor que tiene, ¿no? Pero con ganchos, con su cabeza de las cuales se van a fijar sobre todo en la pared y no van a causar un daño. Ya. Los fármacos antihelmínticos, entonces acá ya entramos de una vez a los fármacos, después de darle un pequeño resumen con estos helmintiasis, con estos cestodos, con esta clasificación, ¿no? Los trematodos también. Entonces, vamos a hablar netamente ahora de los fármacos, ¿no? Los fármacos antihelmínticos tienen como finalidad actuar sobre sitios blancos, ¿no? De los parásitos, ¿no? Pero que están ausentes o tienen características distintas en el huésped que los alberga, ¿no? Para ello se va a utilizar mecanismo de acción, ¿no? Es decir, eh, cómo ahora nosotros vamos a detener este avance de estos parásitos, ¿no? Y en tal sentido, esos mecanismos de acción lo vamos a ver de 5 maneras, ¿ya? Lo vamos a ver de la forma acción directa, acción mecánica, inhibición de enzimas, interferencia en el metabolismo de los alimentos e inhibición de la biosíntesis de los ácidos nucleicos, ¿no? Entonces empecemos por la acción directa, ¿no? ¿Cómo actúa ya estos fármacos por acción directa? Por ejemplo, estos fármacos van a causar una especie de narcosis
¿no? Parálisis, lo va a paralizar, lo va a poner en jaque, entre comillas, o de la misma manera también tiene una función de muerte, ¿no? Para los elementos. No, son muy antagonistas de acetilcolina, ¿eh? Por tanto, acá les dejo algunos medicamentos como el levamisol, el pamoato, etcétera, etcétera, que son agonistas, ¿no? De la acetilcolina, ¿no? Dentro de ella encontramos a la piperacina, que es un agonista del GABA, ¿no? La unión neuromuscular de gusano, lo que produce la parálisis del mismo y posterior expulsión por el peritalismo, ¿no? Entonces, mira la acción, ¿no? Mira ese medicamento muy importante, el piperacina. El piperacina, mira cómo va a pasar toda su composición, toda su acción farmacológica a través de uniones neuromusculares, ¿no? Del gusano, ¿no? ¿No? Lo que le va a producir parálisis, porque es como que recibiera una descarga el gusano, ¿no? Una descarga y lo va a paralizar y al mismo tiempo, o posterior a ello, da indicaciones del cerebro y para su posterior expulsión. ¿Ya, jóvenes? ¿Y cómo se va a pulsar con él mediante el peritalismo? Es decir, mediante esos movimientos involuntarios de nuestro intestino, de esa forma se va a expulsar los parásitos. ¿No? De igual forma, va a presentar una acción mecánica, ¿no? Como hemos dicho, el parásito tiene una acción también mecánica, ¿no? Una acción mecánica que es la de obstrucción. No sé si se acuerdan la diapositiva que hemos visto. Esta obstrucción mecánica, ¿no? Esta obstrucción mecánica, ¿qué es lo que va a hacer a los gusanitos, ¿no? Lo va a hacer migrar, lo va a espantar, mejor dicho, ¿no? Lo va a espantar del lugar, ¿no? Lo va a sacar de sus sitios de confort, porque se asume que se obstruye, se hace otro tipo de función en un determinado lugar, es porque ahí obtiene los nutrientes o el ambiente ideal para poder subsistir, ¿no? En tal sentido, se le va a tenemos que sacarlo de su zona de confort, ¿no? Lo forzamos a migrar, que se vaya a otro lugar, ¿no? Que me desalojen en ese lugar donde están. Fuera de su hábitat, fuera de su comunidad, procedemos con el medicamento a la destrucción del mismo. ¿Cómo? Fagocitándolo. Muchas veces estos parásitos están en lugares donde no puede entrar o no se puede fagocitar, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden que los macrófagos, ¿no? Son células grandes, ¿no? Entonces de repente existe en otro lugar, ¿no? Los macrófagos están por ahí para fagocitarlo, pero no pueden entrar allá. Entonces, ¿qué hacemos? Los estimulamos para que salgan, ¿no? Los obligamos a que migre, ¿no? Ellos salen y ahí son pum, atrapados o devorados por los macrófagos en este caso, ¿no? O por un proceso de fagocitario, ¿no? ¿No? Eh, en, en este mecanismo, de esta forma, ¿qué medicamento va a actuar? Mira, va a actuar el mebendazol, que es uno de los dos más conocidos, y va a actuar otros imidazoles, que es la familia de los imidazoles en general, ¿no? Mebendazol y Durasol. Ya, entonces, de igual forma, ¿no? Existe una inhibición también por encima, ¿no? A ver su audio.
Entonces, hay también el proceso de inhibición de enzimas. Acá tenemos a un medicamento muy importante que es el pirantel. El pirantel inhibe la acetilcolinesterasa del gusano. Es por eso que dice que es un agonista de la acetilcolina, ¿no? Está bastante relacionado al acetil. El acetil puede potencializar diversas acciones, ¿no? Entonces, el pirantil va a inhibir a este neurotransmisor, ¿no? Del gusano, y en tal sentido, ¿qué es lo que va a producir? ¿No? Va a producir un bloqueo. Es como que le hagamos una descarga eléctrica a alguien y, y de pronto, a consecuencia de la descarga eléctrica, el paciente o la persona queda inconsciente. Es algo muy característico como ocurre en esta parte, ¿no? El pirantil va a ser eso, ¿no? Va a producir un bloqueo neuromuscular irreversible. ¿Eso qué quiere decir? Que ya prácticamente el gusano no vuelve a ser el de antes. Es como que les mencioné, ¿no? Va a recibir una descarga, ¿no? Está inconsciente o lo pasas a ser inconsciente, pero ya no vuelve a tomar su conciencia, entre comillas, ¿no? Entonces es un efecto neuromuscular irreversible, ¿no? Asimismo, el levamisol va a inhibir de otra manera, ¿no? El fumarato reductasa, ¿no? De los nematodes, ¿no? Esta inhibición produce contracción de los segmentos, seguida de una parálisis tónica y posterior eliminación. ¿Eso qué quiere decir, no? Eh, si bien es cierto que ella no va a recibir una descarga como un bloqueo neuromuscular, pero sí va a estar ligado, ¿no? A golpes, ¿no? Como contracciones a los elementos. Eso es lo que produce este medicamento, ¿no? Produce contracciones, como que golpea, ¿no? Muscularmente a esos elementos que le va a producir a la larga una parálisis tónica, ¿no? Y de igual forma, casi el mismo sentido con el pirantel, ¿no? Eh, en uno es un bloqueo neuromuscular irreversible, es decir, se quedó ahí, se desmayó y se quedó ahí el gusanito, ¿no? En comparación al levamisol, ¿no? Va a contraerlo tanto que esas contracciones va a producir una parálisis tónica y una posterior eliminación, ¿no? Entonces, eso es lo que va a hacer, ¿no? Va a producir una parálisis tónica, ¿no? Y posteriormente, como está paralizado, como ya no hace nada, ¿no? Está controlado de una otra manera, vamos a proceder a eliminarlo. Como pueden ver, jóvenes, son diferentes mecanismos de acción, cómo va a actuar los medicamentos, ¿no? Uno lo va a sacar de su confort, otro directamente, otro a través de enzimas, ¿no? Que va a bloquear ciertos factores y lo va a dejar en un estado no cómodo para ellos, donde es mucho más fácil eliminarlo, sea a través de un bloqueo neuromuscular irreversible o sea de repente de una parálisis tónica, ¿no? Así mismo hay una interferencia también en el mecanismo de los elementos, ¿ya? La niclosamida es desacoplante de la fosforilación oxidativa, ¿no? La fosforilación oxidativa, ¿a qué nos referimos? ¿Dónde encontramos ese proceso, estimados jóvenes? ¿Se acuerdan? Fosforilación. ¿Se acuerdan, jóvenes? No, profesor. No, profe. En el ciclo de Krebs, en donde cuando se forman ATP, ¿no? Ahí se dan varios procesos de fosforilación oxidativa,
¿Ok? Entonces, ¿qué va a producir, no? Luego de ser ingerido, nos dice, ¿no? Esta droga, es decir, esta interferencia en el metabolismo de los elementos, se vuelven vulnerables a las enzimas proteolíticas del intestino del hueso y sufren digestión parcial y desintegración. Es decir, consumimos este tipo de medicamentos que son interferencia en el metabolismo, ¿no? ¿Qué va a hacer a los elementos, no? Va a hacer que los elementos se vuelvan vulnerables, ¿no? Y ya no tan fuertes. ¿Contra quiénes? Contra las enzimas proteolíticas, ¿no? Hay enzimas de nuestro cuerpo, ¿no? Enzimas de nuestro cuerpo que van a destruir ya directamente al elemento, ¿no? Antes de que consumas el medicamento, de repente este elemento era fuerte, ¿no? Y todo ello, ¿no? Pero a raíz que se consumió este medicamento, los elementos se vuelven susceptibles, ¿no? Susceptibles a quién o vulnerables, como dice, a enzimas proteolíticas. Y justamente esas enzimas proteolíticas del intestino delgado son lo que van a matar ¿ves? Van a causar una digestión parcial y desintegración, ¿no? Es decir, lo matamos parcialmente, ¿no? Una porción de la colonia, etcétera, etcétera, o simplemente en otro accionar a lo que quedan, ¿no? Lo matamos también, pero de una diferente forma, ¿no? Como la desintegración, ¿no? Y por último, la inhibición de la biosíntesis ¿no? Inhibición de la biosíntesis de ácidos nucleicos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la cloroquina y la quinacrina, ¿no? Completan el ADN del gusano, interfiriendo en la polimeración de nucleótidos en ácidos nucleicos, ¿no? Eso no quiere decir que esos medicamentos que de una otra manera son inhibición de la biosíntesis, va a atacar directamente a la parte central de este microorganismo, ¿no? ¿Y cuál es la parte central? La parte central es haciendo un cambio, interfiriendo, ¿no? No permitiendo de una otra forma que su ADN no eh, sea utilizado, ¿no? Porque el ADN lo utiliza el mecanismo para su proceso de replicación, ¿ya? Imagínense por ahí si se nos saltea uno o queda uno por ahí, ¿no? Y no logramos de repente anular este proceso, eh, se va a seguir multiplicando, ¿no? Entonces, una forma muy interesante de ver este tema es, o este punto sobre todo, es la interferencia que puede haber, ¿no? Es decir, vamos a evitar que ese ácido nucleico se prepare o ese ADN se prepare para producir o para que siga produciendo más elementos o más gusanos, como queramos llamarlo. ¿Ya? Eso es lo que va a producir. Entonces son 5 acciones muy importantes que eh, va a tener los ácidos, los antihelmintos, ¿ya? Así lo combatimos directamente por biosíntesis de ácidos nucleicos, por metabolismo de los helmintos. ¿Por qué más lo combatimos? ¿Se acuerdan? ¿Mm? No se acuerdan ya. Entonces sigamos como no se acuerdan. ¿No? Sí fue. Porque estaba. Ahí es acción mecánica y la inhibición de enzimas. Ahí se fue botón. Ya. Entonces, eh, vamos a entrar a detallar entonces a los fármacos antihelmínticos. ¿Ya? Eh, Hay fármacos que la verdad son muy interesantes, como la famosa ivermectina, ¿no? ¿Quién no ha ido a hablar en estos tiempos de la famosa ivermectina, ¿cierto? Yo creo que hoy en día, y más en esta pandemia, ha sido bastante que hablar de la
ivermectina, ¿no? Este son los fármacos en el tratamiento de los nematodos, ¿no? Y la ivermectina, como hemos dicho, es un antiparasitario, ¿cierto? Muy bien. Vamos a considerar que en el conteo de eritrocitos yo tuve 3.5 por 10 a la 6 milímetros. Puede ser que lo hayas sacado este valor de forma automatizada o en la cámara de Newbauer, que te dejo el link para que encuentres ese Entonces, video. a ver, tiro tu audio, tiro. 4% eran de... Ya. Entonces, la ivermectina ha sido muy importante en ese tratamiento, ¿no? Del COVID, ¿no? Y es un antiparasitario justamente, un fármaco muy importante para combatir los nematodos, ¿no? Es un antiparasitario, antihelmíntico. Hay en gota de presentaciones, 200 miligramos por gota, ¿no? Fármaco para el tratamiento de los nematodos también, y un fármaco para el tratamiento de los cestatos también. Entonces, este fármaco es muy importante porque aparte del tratamiento solamente para los helmintos, ¿no? También ayuda a las demás familias, ¿no? Como por ejemplo a los trematodos y a los cestodos, ¿no? Entonces, más que nada es un fármaco, es un fármaco antiparasitario, justamente antihelmíntico general, ¿no? Que va a atacar a cualquiera, ¿no? Por igual, al margen de las diferentes clasificaciones que pueda tener como helmintos, ¿ya? ¿Estamos bien, jóvenes, hasta acá? Ya. Acá hay algunas... yo se los dejo esa diapositiva para que lo puedan analizar porque es muy, muy interesante en el sentido de que eh, si conocemos de otra forma al microorganismo, ¿no? Vamos a elegir exactamente un idóneo fármaco, ¿no? Para su eliminación. Por ejemplo, si conocemos a los ascarilumbricoides, ¿no? ¿Qué le damos? Le damos albendazol. ¿Qué más? El pirantel también le damos o le damos el mebendazol, ¿no? Cuando encontramos este tipo de parásitos. Caso contrario, si no encontramos o el efecto no es lo esperado, se puede cambiar a otros fármacos de elección o alternativos como la ivermectina y la piperacina. ¿Ok? Entonces, y así sucesivamente con los microorganismos infectantes. Entonces, como le dije en comienzo, para tratar estos tipos de fármacos, ¿no? Para tratar ese tipo de elementos, hay que conocer qué parásitos netamente nos va a atacar, ¿no? Porque de acuerdo a ello podemos darle un mejor y mayor tratamiento, ¿ya? En este caso, mira, Acalé lumbricoides, albendazol, tirichuira, mebendazol, Nicanor americanus, albendazol y mebendazol, ¿no? Estrongiloides, ivermectina. ¿No? La trichinela, igual, utilizamos el mebendazol, ¿no? Y otro tipo de trichostrangalos, ¿no? Encontramos también el pirantil o el mebendazol. Caso contrario, si estos fármacos de primera elección no fueran o no dieran un resultado positivo, existen fármacos alternativos como la ivermectina y el albendazol, según sea el caso a tratar de acuerdo a los microorganismos. ¿Ok? Entonces, sigamos. Ya repasen eso que es muy interesante
Esta es la diapositiva. De igual forma, tenemos, ¿no? No solamente para estos tipos del minto, sino también tenemos para los trematodos, ¿no? No solamente para los nematides o nematodos, sino también existen para los trematodos. De igual forma, el schistosoma o los diferentes tipos de schistosoma van a causar dentro de un fármaco de elección que es el praziquantel. ¿No? Como podemos ver acá, entonces, en pocas palabras, el fármaco de elección del trematodo, si detectamos alguno, no de acuerdo a los tipos de microorganismo, el fármaco de elección sería el praziquantel. Caso contrario, no hace nada ese medicamento al parásito, podemos utilizar otros alternativos, pero según el microorganismo a tratar. ¿Ya? No es que a todos por igual, no. Sino según lo que tengan que tratar, se trate. Si no, bueno, lo dejamos con la administración del fármaco general. ¿Ya? En este caso, el praziquantel. ¿Ya? Digamos entonces, ¿ves? De igual forma, así como los nematodos, como los trematodos, tenemos los cestodos, ¿no? Los cestodos igual tienen una clasificación muy interesante como las tenias, y acá es lo que de repente ustedes es lo que quieren saber. Por ejemplo, profe, si en mi cuerpo tengo una tenia, siempre viene, por ejemplo, un familiar o alguien, ¿no? Una tenia, ya. Si es una tenia saginata, ¿ya? Es una tenia de res, ¿ya? Si es una Difluoropotridium latum, es una tenia de pescado, ¿no? La tenia solium es una tenia de cerdo, ¿no? Y la citricercosis es más que nada también una etapa larvaria, pero de la tenia del cerdo, ¿ya? Entonces, de acuerdo, estimados jóvenes, al tipo de tenia es lo que también se va a tratar, ¿ya? De lo que compete a los cestodos. ¿Con qué se va a tratar casi todo? Con el praziquantel, ¿ya? El praziquantel generalmente es el fármaco de elección para tratar generalmente a los helmintos de la familia de los cestodos. Obviamente que si de otra forma este fármaco, el praziquantel no está preparado, entonces podemos elegir otro fármaco como el mebendazol o el oxazoniquina, ¿ya? La tenia, entonces, jóvenes, si alguien tiene tenia solium, que es muy conocido, que es la tenia del cerdo, entonces le damos el praziquantel, o también le damos la niclosamida, ¿ya? Los otros un poquito más, no son tan comunes, ¿ya? Sobre todo la tenia del cerdo, que es la más común, ¿ya? Pero al fin y al cabo, casi todas las tenias de los cestodos vamos a tener al fármaco de elección del praziquantel. ¿Cómo está? Lo estoy utilizando. ¿Dónde está? Ya voy, ya. Entonces, para un breve análisis, para una breve clasificación más que nada y para salir no salir, sino para tener claro una mejor idea, es muy importante que esos cuadritos lo puedan absorber, ¿no? Ustedes, ¿no? Llega un paciente con tal el minto y con un tipo específico del mintos, entonces ya sabemos qué darle, ¿no? El praziquantel, el mebendazol, y si no funciona por X motivo, también tenemos otros fármacos alternativos para complementar, ¿no?
o para cambiar en caso no fuera el efecto deseado de dichos fármacos, ¿no? Entonces vamos a desarrollar algunos fármacos para acabar la clase, los más comunes sobre todo, ¿ya? Como hemos visto, uno de los más comunes es el famoso mebendazol, ¿cierto? No, el mebendazol lo hemos visto, es bastante común, tiene una mínima absorción gastrointestinal, ¿ya? Es un antihelmíntico de amplio espectro que posee una acción helminticida, larvicida y ovicida. ¿Eso qué quiere decir? Que va a matar ya los helmintos, que ya va a matar a los helmintos, que va a matar también al proceso de llegar a los helmintos, que es la larva, por eso que tiene una acción larvicida y ovocida, es decir, también a sus huevos también lo va a matar. Entonces, es muy bueno este mebendazol, ¿ya? Que es un antihelmíntico, ¿no? Este medicamento es la verdad bastante interesante porque va a estar indicado, por ejemplo, en una ascarosis, de repente eh, un cinariosis, ya, anquilostomicosis, ¿no? En estos tipos de enfermedades como la trichuriosis, ¿no? En todo ello va a estar bastante indicado este medicamento, ¿no? En tal sentido, ¿no? Algo muy interesante también que nos dice el mebendazol, que el metabolismo de primer paso es 80%, entonces es bastante absorbible, solo 2% se excreta ya a través de la orina, reacciones, es muy bien tolerado, reacciones adversas, el dolor abdominal, vómitos, diarreas. Por ahí de repente algunos pruritos, náuseas, eosinofilia que hemos visto que es muy común, míralo, aquí míralo, alopecia, caída de cabello y alteraciones de funciones hepáticas, ¿no? Obviamente por su metabolismo de un 80% aproximadamente, ¿no? Esto es lo que nos que vemos, ¿no? Microscópicamente, mira cómo se pueden observar estos antihelmínticos, ¿no? Mira cómo se puede observar en el intestino delgado, ¿no? Miren cómo se observa muchas veces estos helmintos causan una picación y salen a respirar, sobre todo en las noches, que son los famosos oxiuros, ¿no? En los primeros días de la mañana, las personas que tengan este tipo de parásitos salen a respirar, por eso se produce un picazón o una picazón en el, ¿no? En el ano de los niños, en este caso que son mucho más común, ¿no? Y mira cómo microscópicamente cómo se ven, cómo colonizan, ¿no? Cómo se ven en colonias estos helmintos, ¿no? Y obviamente que eh, estos helmintos salen a respirar porque, ¿no? Necesitan también del oxígeno para sobrevivir, ¿no? Y en esta respiración podemos atraparlos mediante una prueba que es el test de Graham, ¿no? ¿No? Como unos parchecitos que le colocamos a los niños, ¿no? En caso tenga un tipo de parásito. ¿Por qué? Porque ahí va a permitir capturar, ¿no? ¿No? Y ver con qué tipo de parásitos nos estamos enfrentando, ¿no? La idea no es atraparlo en este caso, ¿no? No la idea que impregne su huella, ¿no? Para nosotros, a través de estudios, identificar con qué tipo de elementos vamos a combatir, ¿no? Esa es la función netamente de este medicamento en general, ¿no? O por decir así, lo de los oxiuros, ¿no? Y el té de Graham es un té de la cual es bastante importante para detectar a los parásitos, ¿ok?
de repente hemos visto, ¿no? Nuestros niños que es muy común, de repente tocarse recto, bueno, el ano o picación en esa zona es normal, hay que estar bastante cuidado, bastante preparado, sobre todo aquellas personas que son madres o padres, ¿no? Yo observo bastante a sus hijos cuando requieran o hagan ese tipo de procedimientos, ¿no? Modo de empleo, administrar por vía oral, es bien tolerado, hemos dicho, ¿no? Es bien tolerado, ¿no? No, ya, y algo muy importante es bien tolerado por vía oral, cumplir el ciclo completo de tratamiento, ¿no? Muchas veces en infecciones severas se puede necesitar un segundo ciclo de tratamiento. ¿Cuándo se cumple el segundo ciclo? Generalmente cuando, por ejemplo, en personas adultas, hoy iniciamos un tratamiento, acá 2 semanas aproximadamente se puede complementar con el segundo ciclo de tratamiento, ¿no? En caso de oxiuros, ¿no? Y en el caso de los oxiuros se debe tratar a todos los miembros de la familia, ¿no? Sin lugar a dudas, ese también es otro tipo de tratamiento, ¿no? Sea con la persona directa le podemos dar ese tratamiento, o si no también cuando es caso de oxiuro, ¿por qué? Porque lo más probable es que vamos a estar en contacto con esa persona y nosotros por las diversas maneras de manipulación podemos haberlas ingeridas, ¿no? No ingeridas, sino el microorganismo y adentro producirse, ¿no? Como sus huevos, como su larva y todo ello, ¿no? En la misma manipulación. En ese sentido, entonces, toda la familia entra a tratamiento y se puede repetir el proceso, como le mencioné, después de 2 a 3 semanas, ¿no? Lavarse, sacudir, ropa, ¿no? Toda la ropa de la cama y la prenda de dormir para evitar la reinfección, ¿no? Hay que planchar la ropa, hay que secarla bien, ¿no? Hay que ver muchos efectos que muchas veces pueden ser insignificantes, pero puede ser un vehículo para adquirir lamentablemente este proceso de infecciones, ¿no? Sobredosis, como está bastante localizado en la parte gastrointestinal, sobre todo en el estómago o en la primera porción del intestino delgado, obviamente eh, una dosis mayor puede ocasionar una sobrecarga, unos problemas gastrointestinales, ¿no? Que pueden durar varias horas, incluso no mencionan, ¿no? Hasta acá, jóvenes, tenemos algunas preguntas. Profesor, ¿y el tratamiento por cuánto tiempo es? 2 semanas de tratamiento, o sea, lo tomas hoy día, son en toma, lo tomas hoy día y la familia tiene que entrar también, toda la familia tiene que entrar al tratamiento y después de 2 semanas vuelves a ingerir lo mismo. De 2 a 3 semanas, ¿no? De 2 a 3 semanas. Por kilogramo de peso será en el caso del niño, ¿no, Sí, profesor? sí, claro, en niños o en adultos, no hay problema. ¿Ya? Voy a tomar lista antes que me olvide, ya, porque La última lista, se acabó la... es verdad, ¿no? Se acabó la lista, ¿no? Profesor, el trabajo se lo va a enviar al aula virtual, ¿no? Sí, el aula. Tienen hasta el viernes. Ya, Ya, profesor. ¿aún más se encuentra Freddy? Está de turno, profesor. Trabajaba. Sí, le ha tocado trabajar. Y recién, profesor. Sí, la última clase. Qué casualidad. Alejandría. También. Presente, profesor. Ahora no está tranquilo la clase. Alfaro. Presente, profesor. Aliaga. Ya, Alfaro. Presente, profe. Anco. Presente, profesor. Aparco. Presente, profesor. Arellano. Presente, profesor. Atunga. Presente, profesor. Chucari. Presente, profesor. Córdoba.
Presente, profesor. Espinosa, Presente, profesor. Fraga, Gómez, Gómez, González, Presente, profesor. Mejor espérame. Gutiérrez, Aló, profesor, buenas ya has noches. aprobado, Gómez sí. Farías. Gutiérrez, Saucero. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Hernández, Presente, profesor. León, León, presente. Luna, Presente, profesor. Profesor, la Manuel. compañera Fraga escribió en el chat. Yo, sí, estoy primero pasando lista, después verifico el chat. Ya. Luna, Presente, profesor. Mandujano, Presente, profesor. Marcani, Presente, profesor Marcani. Martínez, Presente, profesor. Morán, Morán, Paredes, Susan Pay, presente, profesora. ya. No. Pay, presente, Pay presente. Chispe, Aquino, Quispe Torres, Presente, profesor Quispe Torres. Rodríguez, Seclén, Presente. Silvera, Presente, Silvera. Soria, Presente, profesor. Soto, Presente, profesor. Villacrés, Presente, profesor. Yucra. Presente, profesor. Ya, a ver, vamos a verlo ahora lo del chat. Profesor, disculpe, Gómez Farías, presente. Ya, Gómez, ya, perfecto. Gracias. Gómez, ¿no? Profesor Susan Paredes. Ya, acá está. ¿Quién más me dijo? Susan Paredes, profesor. Susan. Un ratito vamos a actualizar, ¿ya? Ya, ya está actualizado. Ya. Ya, entonces vamos para acabar, que acabemos con el último medicamento, muy conocido también, que es aparte del mebendazol,
el albendazol. ¿Ok? El albendazol es un medicamento también bastante interesante, bastante conocido. Es un carbamato, ¿no? Se administra por vía oral, ¿no? Se absorbe en forma regular. El experimento nos dice en un metabolismo primer paso, así como el albendazol sobre el hígado, entonces hay que tener bastante cuidado. Puede ser un poquito hepatotóxico. ¿Ya? Alcanza concentraciones plasmáticas 3 horas después de una dosis oral. Nos menciona, es decir, que acá su periodo de vida y en la sangre todavía se va a mantener, ¿no? Y por lo tanto, su vida va a ser larga. Autorizado para los medicamentos o para el tratamiento de aquellas enfermedades, ¿no? Como las hidatidosis, cisticercosis, oxiuros, anquilostomas, ascariosis, tricoriosis, estrongiloidiosis, ¿no? Entonces, estos son aquellos medicamentos que, bueno, el medicamento que va a actuar en estas diversas patologías, ¿no? Nos refiere también que no se usa en niños menores de 2 años ni durante el embarazo, ¿no? De repente, por las diversas reacciones adversas, como mareo, astenias, cefaleas que puede sentir, ¿ya? Entonces, mayor de 2 años se puede utilizar el albendazol, ¿no? Y tomando en cuenta la relación que tiene como el mebendazol, si toda la familia tiene parásitos, como por ejemplo los oxiurus, lo más recomendable es que toda la familia siga el tratamiento, ¿no? Y de ahí en 2 a 3 semanas vuelvan en una toma, la primera pues son tomas nada más, y la segunda toma de acá a 2 a 3 semanas como máximo, ¿no? Tiene un mecanismo de acción más que nada de inhibir la síntesis de los microtúbulos de los nematodos, ¿no? Esos microtúbulos es la estructura, ¿no? De estos tipos eh, de parásitos, ¿no? Sobre todo esos parásitos largos tienen microtúbulos, varios microtúbulos, ¿no? Por ejemplo, este es largo, todo el parásito largo, entonces tienen microtúbulos, ¿no? Que van a ir conformando, ¿no? Es como el músculo, ¿no? El músculo tiene una capa que se llama aponeurosis, y esa capa está compuesto, por ejemplo, por fascículos, ¿no? Esos fascículos por fibra y así sucesivamente hasta llegar al miocito, ¿no? Otra cosita muy interesante nos dice que así como el mebendazol tiene un efecto larvicidas y ovocidas, ¿no? Y el menticidas, este medicamento también tiene un efecto de larvicidas, ¿ya? Pero larvicidas en patologías específicas. Por ejemplo, hidatidosis, cisticerdosis, ascariosis, anquilostomiosis. En estas características es donde el albendazol tiene características de larvicidas y por tanto va a ser muy, pero muy importante, ¿no? Acá tenemos el mebendazol y todo ello, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el mebendazol, el albendazol, pero viendo diferentes tenias, ¿no? Por ejemplo, mira esta tenia, esta es la tenia solium, ¿no? Lo que hemos visto, ¿no? Forema larvaria de la tenia solium, mira, así es una tenia solium, ¿no? ¿No? Y ese es el cerdito, ¿no? Ese es el famoso cerdito que lamentablemente cuando un cerdo, un marrano, un puerco, un cochino, como queramos llamarlo, ese cerdito, cuando lo comemos bien rico en el chicharrón, ¿no? Muchas veces cocimos mal la carne o la carne mal cocida y nos estamos llevando nuestra porción gratis ¿de qué? De tenia solium, ¿no? Y que logra crecer bastantes centímetros dentro del cuerpo hasta incluso llegar a metros, ¿no? En ese sentido, muy aparte, puede causar daño, como ya lo hemos mencionado, en la cabeza, y sobre todo llega al cerebro, ¿no?
Y el albendazol podemos administrarle un 15 miligramos por kilogramo, ¿no? Al día, ¿no? No por una semana, no dice por una semana, ¿no? No darle esto, por ejemplo, en neurocisticerdos en encefalitis, ¿no? Otra cosa muy importante es, acá, mira, acá este pues lleva se lo he puesto porque si bien es cierto, el albendazol es muy importante para muchos helmintos, para muchos parásitos en general, pero acá le he puesto, por ejemplo, dosificaciones del albendazol, pero de acuerdo a la patología que puede presentar, ¿no? O de quién o de quién nos afecta. Por ejemplo, ¿no? El albendazol se administra al paciente con el estómago vacío, de preferencia, ¿no? Cuando se utiliza contra parásitos intraluminales. Intraluminales significa dentro de un lumen. ¿El lumen qué es? El lumen es el espacio que hay de repente en un determinado lugar. Por ejemplo, el intestino, ¿no? ¿No? Nos dice que se administra al paciente con el estómago vacío cuando se utiliza contra parásitos intraluminales, ¿no? Nos favorece porque si estuviera lleno, tuviera nutrientes, vitaminas y otras cosas, los parásitos muchas veces en sus acciones que hemos revisado lo pueden parar y lo pueden frenar, ¿no? Y se pueden seguir multiplicando. Entonces, pero una comida grasa sí se emplea con parásitos presentes en tejidos, ¿no? No te parásitos mucho más superficiales en tejidos con un tipo de comida grasa. ¿Cuál es la dosificación de este albendazol para determinadas enfermedades? Ascariosis, esta cantidad de 40 miligramos, asimismo, mira, y acá incluso nos dice para qué sirve, ¿no? Muy al margen de la dosificación, el albendazol con esta diapositiva nos muestra y nos dice que está indicado para ascariosis, indicado para tricuriosis, indicado para anquilostoma, para los oxiuros, para las hidatidosis, para las neurocisticercosis, ¿no? Neurocisticercosis utilizado en larva migratoria cutánea, ¿no? A eso es lo que llamamos parásitos presentes en tejidos, larva migratoria visceral de igual forma, capilariosis intestinal, tiriconosis, clonorquinosis, ¿no? Clonorquiosis. Entonces, esta diapositiva muy amarga que nos puede dar la medicamentación para estos problemas, nos da también o nos indica para qué este medicamento es de gran uso, ¿no? ¿Para qué nos sirve exactamente? ¿No? Ya. Entonces, acá lo dejamos en estos dos fármacos, en el mebendazol y el albendazol. Ya el día viernes, estos son los más importantes. Los otros, estos dos son los más importantes. Vamos a hacer un repaso el día viernes de todo, de la clase 9, ¿ya? Van a tener todo a la mano, su lápiz, papel, van a tener de repente sus diapositivas, que igual la voy a compartir, y vamos a hacer un repaso